el último día estuvimos hablando de obra gráfica, de serigrafías, etcétera, etcétera. Hoy lo que vamos a hacer es abrir cajones de mi archivo, sacar acuarelas grandes, en este caso, que se ven mejor, de trabajos de diferentes épocas. Esta acuarela debe tener pues unos 20 años y es muy del día, ya que estamos en invierno, la lluvia repentina. Yo llegué acá al estudio y empecé a trabajar esta y otras cosas sobre esto, sobre la lluvia, que Vázquez Montalbán en aquel momento dijo algo así como la más lejana de las realidades. Ahora vamos a otra acuarela mucho más sosegada, con dos personajes que podrían ser de Renacimiento, de Pedro Francesca, simétricos, que sostienen un cuadro dentro de mi estudio que representa un party. En este caso se mezcla el retrato de Adriana, hecho del natural, con dos imágenes a ambos lados, una imagen renacentista y otra que remite a los dibujos de un vaso griego. Esto es otra cosa. Esto es un trabajo preliminar hecho del natural, buscando unos personajes para un cuadro grande en tamaño, que se titula El taller y que algún día comentaremos. Ese también es otro, un retrato de mi modelo habitual, Frédéric Conté, para un cuadro que se titula La isla misteriosa. Me encargaron un retrato de la decana de la Facultad de Económicas de Barcelona y antes de hacerla posar a ella estaba buscando una pose utilizando mi modelo habitual. Finalmente fue un punto de vista más centrado. Y ahora vamos un poco a la naturaleza. Un estudio de una parra con toda la complejidad de los puntos de vista de las hojas y sus dobleces y sus diferentes estados. Algún día voy a mostrar todos los diferentes racimos que he pintado. Y aquí vamos otra imagen de naturaleza, un semidesnudo de una muchacha adolescente. Espero que no lo censuren. Un árbol frutal. Esto está inspirado un poco en aquella tradición japonesa de ir a hacer un picnic debajo de los cerezos, cuando están en flor. Y por último, un poco, aunque sea una acuarela de hace mucho tiempo,
la mujer que se peina dentro de un árbol, un cerezo en flor, que simboliza la primavera, y que espero sea el anuncio de que cuando termine todo esto podamos estar juntos y abrazarnos a los seres queridos y a los que no queremos. Una cosa muy importante, me gustaría que hicierais comentarios porque me interesa mucho saber qué piensa la gente, qué pensáis después de este vídeo, y continuar haciendo suscripciones a mi canal. Muchas gracias.